Hola amigos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que en estos momentos está bastante de moda. Es el de los emprendedores. De lo que hablemos sobre ellos, también habrá que pensar que puede ser un buen motivo de reflexión para aquellos que ya tienen su negocio firmemente establecido. El nombre del tema es pecados capitales que pueden cometer los emprendedores. Y pasamos a verlos. Hay que tener en cuenta que los calificamos de pecados capitales porque cada uno de ellos por sí solo puede acabar con el negocio. Las estadísticas sobre desaparición de negocios en sus primeros 5 años y en sus primeros 3 años son desoladoras. A los 5 años solo sobrevive 1 de cada 5. Creemos entonces que podemos ayudar a muchas personas con esta reflexión sobre los pecados capitales que cometen los emprendedores. Y comenzamos con el que yo considero más grave en el comercio y que también puede influir en otro tipo de emprendimientos, pero que en el comercio es tan grave como que significa la muerte del negocio a menos que se hagan cosas muy bien hechas para arreglarlo. Y este pecado capital es equivocarse en el emplazamiento, equivocarse en el sitio donde se sitúa nuestro negocio. Si estamos en el comercio de cualquier tipo, desde vender material de construcción a vender ropa o bicicletas, si nos equivocamos en el emplazamiento, la muerte está garantizada. Si tenemos 10 lo que sea para invertir en un nuevo negocio, la mitad hay que invertirla en emplazamiento, en encontrar el local bueno. En algún curso menciono cómo debe hacerse la elección y probablemente en la continuación de los pecados capitales de los emprendedores. En su continuación problemente volveré a explicar cómo se hace. Pero está claro que tenemos que buscar locales ganadores, sitios por donde pase mucha gente, por donde haya otros comercios. Un local bueno es la mitad del éxito. El siguiente pecado capital del que vamos a hablar es elegir los locales en función de si vamos a hacer ventas de ciclo largo o ventas de ciclo corto. No solo los locales, toda la planificación debe ir orientada por aquí. Las ventas de ciclo largo son aquellas que la gente que es cliente nos viene a comprar una vez cada mucho tiempo. El ejemplo más clásico de una venta de ciclo largo puede ser una casa, como también puede ser una máquina de herramienta, o un automóvil, o un vehículo de transporte tipo camión, tipo furgoneta. Si nosotros vendemos alguna de esas cosas de ciclo largo, tenemos que tener todo un enfoque que vaya hacia allí. Y allí incluso la ubicación del local es menos importante. Y también tenemos que tener claro si estamos en ventas de ciclo corto. Las ventas de ciclo corto pueden ser muy diversas. Y podemos hablar de camisas, zapatos, pan, verduras, es decir, cosas que se consumen regularmente. Allí también tenemos que tener cuidado y una cierta división entre las ventas de ciclo corto. ¿Por qué? Porque hay algunas que tienen una clientela universal. Si vamos a hablar de una panadería o una verdulería, estamos frente a negocios que tienen una clientela universal. Prácticamente cada persona que pasa por delante de su escaparate es un posible cliente.
todo el mundo compra verdura y compra pan, con muy pocas excepciones. Es muy diferente si dentro de estas ventas de ciclo corto empezamos a hablar de cosas como bicicletas, televisores. A lo mejor compramos una bicicleta o un televisor cada 2, 3, 4 años. Se acercan mucho a las de ciclo largo. Y eso nos hace pensar en que probablemente vamos a necesitar o un local poco bien ubicado con muchísima publicidad, o de un local donde pasen muchas personas para encontrar alguna que esté interesada en aquello que estamos ofreciendo, sean bicicletas o sean televisores. Así que hay que tenerlo claro y adecuar toda la política que hagamos a dónde estamos, en qué tipo de ventas estamos. También ignorar ciertas cosas es un pecado capital cuando uno se mete en un negocio. Una de las más viejas leyes de los negocios dice que en el comercio y en la industria los frutos, los beneficios, vienen por la vieja y sencilla fórmula de margen general que tenemos en nuestros productos, por rotación. Y lo que la mayoría de la gente sabe es que vienen del margen, pero no saben la segunda parte de la fórmula, que es la rotación. Es decir, yo puedo ganar uno vendiendo un bolígrafo, o puedo ganar medio en el mismo bolígrafo y vender muchos más. Hay que tener un cierto cuidado en eso, y que eso depende de una buena política de precios y de vigilarlo. La rotación puede ser una solución para negocios que están vendiendo muy poco, probablemente porque vayan caros. Así que bajar mucho el margen y publicitarlo, porque si nadie sabe que estamos vendiendo barato es mucho más difícil, puede ser una buena solución, porque podemos llegar a tener el mismo margen general si tenemos una buena rotación que hace que se produzcan muchas ventas con un margen más pequeño. Otro pecado capital es fijarse mucho en la facturación para hacer nuestros cálculos sobre cómo va el negocio. La facturación incluye dos conceptos: nuestro margen y el coste de lo que vendemos, tanto si es un producto como un servicio. Si ese coste es alto, nuestro margen es pequeño. De cada una unidad, un euro que vendamos, habrá una parte pequeña para nosotros y el resto es para devolver el dinero pagando al proveedor. Es decir, que una facturación de 1.000 euros a lo mejor nos reporta solo 200. No hay que pensar, he vendido 10.000 euros. Hay que pensar, he ingresado un margen bruto de 2.000. Esa es una forma sana de pensar cuando uno es nuevo en el mundo de los negocios. Volviendo al tema del público que nos puede visitar, hay que tener en cuenta, y el pecado es ignorarlo, hay que tener en cuenta la necesidad de más público cuanto más escasa es la necesidad del producto. Si yo vendo motores eléctricos, no me vale que me pasen 100 señoras que vigilan su casa y hacen los trabajos pertinentes en su domicilio, en su hogar. No me valen las 100 señoras y los 40 escolares que van a pasar por la puerta. Necesitamos mucho, pero mucho más público para un producto tan complicado como ese. O nos conformamos con ese público que está pasando y gastamos mucho dinero en atraer la gente hacia allí, y sobre todo en atraer la gente que nosotros deseamos, los profesionales que consumen ese producto.
Así que hay que informarse bien de qué medidas publicitarias baratas se pueden utilizar para compensar esa falta de público especializado. Otro pecado capital es invertir mucho en decoración. Eso pasa muchísimo en el comercio, pero también en otro tipo de establecimientos. Hace poco hablaba con un posible cliente que quería abrir un pequeño gimnasio y fisioterapia, y me encontraba con que quería hacer una tremenda inversión en decoración y máquinas que no necesitaba. Es empezar muy mal un negocio, empezar de una manera terrible, porque nos hemos gastado el dinero en lo que no necesitábamos, pudiendo gastarlo en aquello que sí necesitamos, que es traer gente a nuestro establecimiento y darle la oferta de productos y servicios a un precio aceptable para ellos. Y finalmente, por hoy, hablaremos de las personas que entran en un sector como emprendedores nuevos y entran solamente porque ese producto les ilusiona, a lo mejor desde hace muchísimos años. A lo mejor ese producto es su hobby y está muy bien que sea su hobby. Eso les permite tener un cierto conocimiento de cómo lo ve el usuario, como ellos, pero que lo deja muy lejos de conocer bien el sector, con lo que se enfrenta a todos los peligros de la ignorancia de los métodos y sistemas del sector. Y seguiremos el próximo miércoles. Muchas gracias.